Dios, mis amados hermanos, sigamos orando, sigamos creyendo en nuestro Rey, nuestro Salvador. Aunque no veamos nuestros anhelos, nuestras peticiones en el momento que queramos, siempre esperemos que será en el tiempo perfecto, porque el tiempo de Dios es perfecto, y no desmayemos. Siempre dejemos esas cargas a Dios y esperemos pacientemente que Dios es bueno. Ahora llamamos a nuestro amado pastor para darnos esa hermosa y poderosa palabra que va a llegar a nuestras vidas y nos va a dar esa paz que necesitamos. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Una vez más le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de venir a la casa de Él, a buscar su rostro, a orar, a alabarlo, a bendecirlo, como asimismo para recibir una palabra. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 11 al 16. ¿Todos tienen? Pero vamos a leer el 15 y el 16. Cuando tengan todos, me dicen amén. Y les pido en el amor del Señor. Para leer la palabra del Señor nos ponemos en pie y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de nuestro amigo el Espíritu Santo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos palabra por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y que no hubo ya remedio. Que el Señor añada bendición. Tome asiento. En la presencia de Dios estamos. Hoy por hoy, los que predicamos el Evangelio del Señor, los que predicamos de verdad la palabra de Dios, se nos hace un poco duro, pero sabemos de que Dios nos respalda. Y dije se nos hace un poco duro porque hoy por hoy aquellos que un día caminaban por las sendas antiguas ya no les gusta escuchar palabra de Dios, porque sus corazones se han desviado. Si usted analiza desde el versículo 11, vemos al rey Sedequías. Dice aquí la palabra que teniendo 21 años, cuando él comenzó a liderar, cuando él comenzó a reinar, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, que él no le agradaba a Dios, sino que lo que hacía era para agradar al hombre. Qué triste es cuando usted le agrada al hombre y no le agrada a Dios. Los verdaderos hombres de Dios o verdaderas mujeres de Dios agradamos a Dios, no le agradamos al hombre. Y como predicamos palabra de Dios, muchos nos rechazan, muchos nos menosprecian, pero no importa. Mientras usted hable palabra de Dios, mientras viva la palabra de Dios, el respaldo de Dios está con usted. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, vemos aquí que el reino de Judá
cayó en manos del rey Nabucodonosor. ¿Por qué cayó en manos del rey Nabucodonosor? Porque el rey Sedequías no caminaba conforme a los preceptos de Dios. Quería agradar al hombre. Quería satisfacer al hombre. Cuando usted agrada al hombre o satisface al hombre y no pone a Dios como número uno, pues entonces usted está peleando con Dios. Y la cobertura de Dios no está en usted. Este rey Sedequías fue el último rey antes del cautiverio que el pueblo de Judá tuvo por 70 años. Imagínense. Pero Dios, como Él ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. Antes de actuar, ¿verdad? Él advierte. Antes de Él actuar, Él manda palabra. Él habla a través de sus mensajeros. Está en la gente escuchar la palabra que trae Dios a través de los mensajeros. Es diferente. Pero como muchos tienen los corazones infatuados, llenos de orgullo, llenos de jactancia, llenos de soberbia, llenos de rebeldía, entonces ya no escuchan la voz de Dios a través de el mensajero que Dios envía. Y el mensajero de Dios lo que le habla a usted es palabra de Dios, no palabra de hombre. No juega el yo-yo, que yo esto, yo no, aquí el grande es Jehová. El hombre de Dios le habla lo que Dios le ha dado para que usted sea edificado en la palabra de Dios, mas no en la palabra del hombre. Amén, iglesia. Pero si sabe por qué razón el pueblo de Judá entró al cautiverio por 70 años, por las malas actitudes. Las malas actitudes del rey Sedequías. Cuando un líder está dañado, el cuerpo está dañado. Cuando la cabeza se dañó, el cuerpo se dañó. Aquí el rey se dañó, el pueblo estaba dañado. Pero qué lindo es ver, ¿verdad? Un pueblo lleno de gozo, lleno de bendición, lleno de la presencia de Dios. Porque hay un hombre de Dios hablando palabra de Dios. El pueblo está respaldado, el hombre de Dios está respaldado, y todo el mundo feliz y contento. Porque en Dios hay bendición, hermano. Podemos estar con pruebas, podemos pasar por momentos de prueba, momentos difíciles, pero aún ahí en ese momento difícil, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. A su nombre sea la gloria. Si le pone un aplauso a Él. Malas actitudes, malas decisiones que llevaron al pueblo de Dios. Mire que era el pueblo elegido por Dios. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio, fue llevado a la destrucción. Fue llevado, hermano, la ciudad santa, su templo, fue llevado a la destrucción. Muchos dicen, ay, espero es que a mí no me puede tocar el enemigo, porque yo estoy con Dios. Pero si tú no estás bien con Dios, ¿cómo puedes decir que estás bien? Está Dios contigo, está respaldándote Dios. ¿Y cómo es que el enemigo no te puede tocar? Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo es quien morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios honra, cuida, guarda, protege, bendice. Es a los que están con Él, a los que aman a Él, a los que honran a Él, a los que guardan sus dichos. Alabados el nombre de Jesús. Porque si no pasa eso, tú no tienes la protección de Dios. Así de simple. La ecuación de Dios es: tú me amas, ahí estoy. Tú me tienes, yo te protejo. Tú me honras, yo te guardo del mal. Pero muchos dicen:
No, es que ya acepté a Cristo y vivo la vida loca, vivo la vida como yo quiero, hago las cosas que yo creo. Eso no es como Dios quiere. Dios quiere que tu vida sea como Él quiere, no como tú quieres. Amén. Pero este hombre conocía de Dios. El rey Sedequías conocía de Dios. Muchos hoy conocen de Dios, pero sus malas actitudes hacen que su vida sea destruida. Por eso el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre si no es a través de la Biblia? ¿Amén o no amén, hermano? Las malas actitudes de este último rey, las malas decisiones de Sedequías, hizo que el Señor permitiera. Porque está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible. La voluntad perfecta de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando tú te abres del Señor y ya no hay la cobertura, Dios permite para que tú entiendas. Y si has sido necio, pues regresas. Si tienes un corazón de dura cerviz, pues desgraciadamente tu vida va a ser destruida. Así de simple. Dios siempre advierte, hermano. Versículo 15 que dice: y Jehová, el Dios de sus padres. ¿Padre de quién? De Sedequías. Envió a ellos palabra por medio de sus mensajeros. ¿Cuántas veces Dios no está hablando, hermano? ¿Cuántas veces Dios no te está diciendo busca mi rostro? ¿Cuántas veces Dios no te da la oportunidad de que busques a Dios en ayuno y oración? ¿Cuántas veces Dios no te da la oportunidad de que vayas y visites a un enfermo, de que vayas y extiendas la mano al caído? ¿Cuántas veces Dios no te da la oportunidad de que tú ahí estés en comunión con Él, pero tú no? Todo es primero antes que Dios. Pues entonces no esperes de que Dios te proteja. Esa es tu actitud. Dios envía mensajeros, Dios está hablando aquí y a los que nos están mirando. Tenemos que corregir nuestras malas actitudes, porque dice aquí que Él enviaba mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia de nosotros? Dios no quiere que perezcamos, pero desgraciadamente hoy la iglesia del Señor se ha contaminado, como en el tiempo del rey Ezequías. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y a los que predicamos palabra de Dios nos dicen que estamos atrasados, que somos legalistas, que somos fanáticos. Dígame, llámeme como usted me quiera llamar, pero yo amo a Jesús y hablo palabra de Dios, y a su nombre sea la gloria. Nos rechazan. A Jeremías lo rechazaron, lo rechazó Sedequías. Sedequías era un rey. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores que me están observando o que me van a ver después? Porque esto queda grabado. Ya ni me hablan. ¿Sabe por qué? No es porque yo me he desviado, porque antes andaban en el mismo caminar mío, sino que la prosperidad, la conveniencia, el interés, el mundo, el pecado entró a sus vidas. Y como uno anda conforme a la palabra donde ellos andaban, ahora ya no quieren hablar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque se ensuciaron. Sus malas actitudes están produciendo en ellos destrucción. Amén, iglesia. Este pueblo fue rebelde. Este pueblo fue rebelde al llamado de Dios. Mire el versículo 16. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios. ¿Cuántos se nos ríen por hablar palabra? Quizás tú has ido a hablar palabra a alguien y se te han reído. ¿Sabe una cosa? A ti no es que se te ríen.
están riéndose es al que te envió. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios tenga misericordia de aquellos que se mofan cuando tú vas a hablarle una palabra de vida. Cuando tú le das palabra de vida y no de muerte. Como no la quieren escuchar, se mofan. Ahí ve loco. Ahí va. Y comienzan a burlarse. Pero no importa. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen. Bienaventurados aquellos que por mi causa son perseguidos. Alabados el nombre de Jesús. Allá arriba tenemos una morada. A su nombre sea la gloria. Si le ponen un aplauso al Señor. No temas, no desmayes. Que tú no estás equivocado. Ellos son los que están equivocados con sus malas actitudes. Porque se desviaron de la palabra. Se han vuelto apóstatas. Salieron del camino. Pero ¿sabe una cosa? Como se mofaban, se reían de los mensajeros que Dios enviaba por misericordia, porque amaba a su pueblo, como hoy también Dios lo está haciendo, porque hay un remanente que sí predica palabra de Dios, un remanente que no sigue los números, sino que va por las almas. Un remanente, ¿verdad?, que no te predica un evangelio de prosperidad, sino un evangelio confrontativo al pecado. Le llama pecado. Amén. Un evangelio puro es aquel que te dice que el Señor no te ofrece solucionarte todos tus problemas. El Señor te ofrece es perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y darte vida eterna. Y el resto viene por añadidura. A su nombre sea la gloria. Ese es el verdadero evangelio de Dios. Evangelio puro. ¿Para qué vino Jesús? Yo quisiera que alguien me diga cuándo Jesús habló de prosperidad. Cuando Pedro, Pablo hablaron de prosperidad. Ellos hablaron es del arrepentimiento. Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes cuándo te vas a sentir bien? Cuando tus pecados sean perdonados. Cuando sepas, tengas la convicción de que tú eres salvo. Porque hoy muchos están dentro de las congregaciones que dicen ser salvos, pero ni ellos se lo creen. El salvo tiene pasión por Cristo. Cantábamos hace un momento: he decidido seguir a Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es el evangelio puro. Mensajeros que Dios tiene para sus últimos tiempos, para esta última generación. Pero ya no hubo remedio, dice aquí. Llegará un momento, en el versículo 16 dice: como se mofaban, la ira de Dios vino contra su pueblo. Contra su pueblo. Y que ya no hubo más remedio. El tiempo se acaba. Alerta que Cristo viene ya. Se van a acabar los mensajeros. Se va a acabar la misericordia de Dios. El momento que nos vayamos con Cristo, escúchame bien, ya no habrá misericordia. Se acabó el tiempo de la gracia. Amén. Hoy es el tiempo aceptable del Señor. Hoy es el tiempo. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las actitudes que nos destruyen? Amén. Dios hoy nos confronta. Vemos que Jeremías llegó con una palabra. Se mofó el rey. Envió mensajeros y el pueblo no quiso escuchar. Se mofaron. Pues entonces vino la ira de Dios. Usted no forme parte del equipo que se mofa de lo que Dios está hablando. Porque si algo le cae, usted diga: gracias, Señor. Si algo le duele, diga: ay, 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 gracias, Señor.
Porque es tu palabra, eres tú quien me estás hablando, Señor. Eres tú quien quieres cambiar mi vida. Eres tú quien quieres hacerme como tú quieres, Señor. Porque a veces nos desviamos. Por eso los pastores estamos para guiar, para hablar palabras. Porque a veces como que nos descarrilamos, nos salimos del camino, ¿verdad? Entonces viene Dios y da una palabra y te dice, haz esto, haz lo otro. Ahí aplicamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Confesamos nuestra falta y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre sea la gloria. Alábalo si puedes, hermano. Alábalo si puedes. El primer punto. ¿Cuáles son las actitudes que destruyen nuestras vidas como cristianos? El primero es que tú agrades al hombre antes que agradar a Dios. La Biblia me enseña en el libro de Éxodo capítulo 20: amarás a tu Dios. ¿Cómo? Con el corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando el Señor Jesús vino, dijo, ustedes saben lo que les fue dicho: amarás a tu Dios, ¿verdad? Pero también amarás al prójimo. Cuando usted ama al prójimo, está diciendo yo amo a Dios. Porque el que no ama al prójimo no ama a Dios. Entonces, no importa lo que la gente diga, yo lo que hago es amar a Dios. ¿Cómo muestro o demuestro o doy a mostrar al mundo que yo amo a Dios y no a los hombres? Que no agrado a Dios y no a los hombres. Cuando me hacen mal, perdono. Lo que tengo lo comparto. Mi actitud, mi caminar es de un hombre de paz. No es de un hombre altivo. Dice el versículo 11 y 12: mire que Sedequías era joven, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No reconoció su error. Hoy, hermanos, hay tantos cabezones dentro de las congregaciones que no quieren reconocer sus errores. Y Dios está hablando a través de sus siervos, de sus mensajeros. Aquí no dice, hermano, no se malinterpreta que tenían que doblar la rodilla y besarle la mano a Jeremías. No. Lo que Dios nos está diciendo es que Dios envió un profeta. Dios envió a dar una palabra, porque el profeta es aquel que habla palabra de Dios, aquel que exhorta, aquel que habla la verdad de Dios. Y Jeremías le hablaba la verdad de Dios, pero no quiso escuchar la voz de Dios a través del profeta. No se humilló. ¿Por qué? Por el qué dirán. ¿No ve que él era el rey? Tenía su corazón infatuado. ¿Y qué dirá el pueblo? A mí qué me interesa lo que diga el pueblo. A mí me interesa lo que dice Dios. Porque si Dios se agrada de lo que yo digo, Él va a poner el sentir bueno en el pueblo. Amén, iglesia. Pero cuando queremos agradar al hombre y no le agradamos a Dios, mañana el pueblo mismo se levanta contra usted, porque no hay protección de Dios. Pero cuando usted está protegido y habla palabra de Dios, aunque el pueblo se levante, aunque contra mí levanten guerra, yo estaré confiado, dice la palabra. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque sé en quién estoy confiando y sé que lo que estoy hablando es palabra de Dios. Y el que se mete con aquel hombre de Dios está peleando con Dios. A su nombre sea la gloria. Las cosas que hacía Sedequías eran quizás buenas, pero ante los ojos de los hombres. Quizás buenas ante los ojos de los hombres, ante los ojos del pueblo. Lo que él
hacía no era considerado quizás malo ante el pueblo, pero sí era malo delante de los ojos de Dios. Muchos hoy agradan a sus amigos, a sus familiares, ¿verdad? Muchos agradan a las personas, aunque desagradan a Dios. ¿Ustedes creen que están actuando bien? Esa actitud es equívoca. Primero le agrado a Dios. Amén. Un ejemplo. Si la palabra me dice, mi Señor me dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y un domingo hay un culto y llegan a su casa, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Cuál es su actitud? ¿Quedarse en casa? ¿Irse a pasear con sus familiares? ¿O buscar el reino de Dios y su justicia? ¿O decirle, vengan conmigo y después nos vamos donde ustedes quieran? Pero primero es Dios. La familia se le va a molestar. Entonces, ¿a quién usted va a agradar? ¿A la familia o va a agradar a Dios? Si usted agrada a Dios, téngalo por seguro que mañana Dios soluciona ese problema, porque ese problema no es suyo. Usted le agradó a Dios. Y Dios pondrá la gracia en usted para que su familia le diga, bueno, la verdad, y le pasará todo. Amén. Hechos 5:29 es claro y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, son 3 puntos, ya vamos a terminar. En este varón Sedequías hubo falta de humildad. Hoy, si no lo llaman pastor, si no lo llaman reverendo, si no lo saludan, se sienten mal. Aquí el grande es el Señor. ¿Me quiere saludar? Salúdame. Si no, no me salude. Mi corazón está humillado delante de Dios. El versículo 12 dice que no se humilló. Lo contrario de humillarse es enaltecerse. Me creo que soy lo indispensable. No, no, no. Todo el mundo puede ser necesario, pero no indispensable. Hoy estás, mañana no. Aquí el grande es el Señor. Amén. No se humilló Sedequías. Él actuaba con una manera soberbia. Mucha gente sabe que está mal, escúcheme, pero sigue con orgullo y no reconoce su falta. Sabe que está equivocado, pero no se quiere humillar. Eso se llama ser soberbio. Y Dios está hablando, y Dios está mandando mensajeros. Lo peor es ser soberbio con Dios. Lo peor es no humillarse. Si usted conoce a Dios, si usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, usted sabe, hermano, que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Pero es que si usted supiera, pastor, lo que me hicieron, perdónalo. Amén. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si me ha hecho esto y el otro? ¿Y cuántas veces tú no le fallas a Jesús? ¿Y cuántas veces le pides perdón y el Señor te perdona? Tú quieres misericordia para ti, pero no quieres dar misericordia. No, no, no. El Señor dijo, misericordia quiero, mas no sacrificio. Somos hijos de misericordia, tenemos que dar misericordia. Tenemos que humillarnos. Cuando usted se humilla, Dios lo exalta. Pero cuando usted anda orgulloso, cuando se cree sabio en su propia opinión, el Señor lo tumba. Lo va a derribar. Tarde que temprano, el Señor le va a enseñar que usted tiene que aprender a humillarse. Porque si usted es un hijo de Dios, el Padre al que su hijo ama, lo corrige, lo disciplina.
Amén, iglesia. Lo peor es ser soberbio, lo peor es ser altanero, lo peor es ser irreverente. Irreverente con el mensaje de Dios. Muchos se enojan cuando Dios les habla a través del pastor. Es que el pastor me la dedica. Es que la hermanita de allá tiene que haberle ido a decir. Por eso, no, yo no creo en lo que él está diciendo. Abra su Biblia, Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Dice la palabra del Señor lo siguiente. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá remedio para él. Wow, es tremenda esa palabra. Que si usted no se quiere humillar, de repente, ¿verdad?, será reprendido. En otras palabras, si no te humillas a las buenas, te vas a humillar a las malas. Tremenda la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, seas humilde? En esta semana estamos ayunando, pidiéndole a Dios que nos llene de humildad, de unidad. ¿Has sacado de tu corazón el orgullo? Si tu corazón está enorgullecido, tu corazón está infatuado, tu corazón está altanero, si tu corazón no quiere reconocer, estás en pecado. Y esa actitud te va a llevar a la destrucción. No, pero es que, no. Dios no contradice su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si te arrepientes, alcanza misericordia. Si no te arrepientes, destrucción repentina vendrá contra tu vida. Y no digas por qué. Si tú sabes la respuesta, a su nombre sea la gloria. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tú te humillas, Él te exalta. ¿Te crees la última Coca-Cola del desierto? Pues te tira abajo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. A su nombre sea la gloria. Vive Jehová para siempre. Los dos puntos entonces fueron: Sedequías, sus malas actitudes. La primera fue agradar al hombre antes que a Dios, y no se humilló. Y la última, era un obstinado en seguir en sus caminos. En otras palabras, un cabezón que escuchaba palabras pero no se arrepentía. Obstinado. ¿Sabe lo que significa ser obstinado? Y hay muchos en las congregaciones que son obstinados. Quizás no lo saben, pero los que me están viendo, y usted, si no lo sabía, hoy lo va a saber. Es mantener una opinión, es mantener una decisión por encima de los argumentos razonables de otras personas o de las dificultades que se presentan. Le están dando a entender de que usted está equivocado y sigue en lo mismo. Usted es un obstinado. Te están diciendo de que no camines por ese camino, pero quieres seguir por ahí. Cabezón obstinado. Aquí el Señor mandó mensajero para que se arrepienta. El rey Ezequías quiso mantener su decisión por encima de la voluntad y de la palabra de Dios. Si el Señor te dice: oye, ama a tu prójimo, perdónalo,
Y te habla, y te habla, y te habla. No, pero y está así. ¿Ah? No es un obstinado. No es un cabezón que quiere mantenerse ahí en su decisión. Quiere hacer su voluntad. Cuando Dios te enseña otra cosa, eso es ser obstinado. Pero muchos obstinados dicen: es que yo soy un hijo de Dios, yo estoy bien con Dios. Si estás obstinado, obstinado es aquella persona que no se arrepiente de su falta. En otras palabras, estás practicando el pecado. Y primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. Nosotros no somos practicantes del odio, del rencor. Nosotros no somos practicantes del enojo. Nosotros no somos practicantes de lo malo. Nosotros no somos practicantes del pecado. Somos imperfectos. Abogado tenemos para con el Padre, el Señor. Nos equivocamos. Somos pecadores arrepentidos. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros no practicamos el pecado, el que practica el pecado es hijo del diablo. A su nombre sea la gloria. Por eso Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos. Muchos dicen que están arrepentidos, pero no se convierten y siguen como estaban. ¿Creen que eso es correcto? Y quieren tiempos de refrigerio. No, el tiempo de refrigerio viene cuando usted se convierte. Y el arrepentirse es dejar de hacer lo que antes hacía. Y ya no hace. Si iba para allá y estaba chueco, ya no voy para allá, me voy para acá, porque por acá está el bien. Amén. Arrepentimiento es volvernos de nuestros malos caminos. ¿A dónde? Hacia los caminos del Señor. Porque cuando estamos en el camino del Señor, la bendición, el salmista dijo: de seguro, ciertamente, el bien y la misericordia me van a seguir a mí todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo la bendición que se llama Cristo. Y estoy agradando a Dios. Pero cuando somos obstinados, traemos maldición y destrucción, no solo a nuestras vidas, sino también a nuestro derredor. A nuestro derredor, es decir, a nuestra familia. Por eso usted ve que hay familias que dicen estar bien, pero porque hay un cabezón o una cabezona, un obstinado o una obstinada, el resto está enfermo. Es tiempo ya de buscar a Dios de corazón. Y cuidado nos pase lo que le pasó al rey Sedequías. Fue destruido. Porque el grande es Dios. Y Dios hoy nos ha hablado que si queremos bendición, ya sabemos qué tenemos que hacer. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya.